en mi portal de noticias hoyenlaiglesia.org, donde ustedes pueden seguir algunas de las investigaciones que hago o noticias que creo que son importantes, ya sea porque son edificantes, ya sea porque son necesarias para que un católico las conozca. Hablé la semana pasada, justo antes de comenzar la Semana Santa, de una película producida por la productora Angel, ¿no? Que es la misma que ha producido Los Elegidos, una película animada para esta Semana Santa, y que tiene una historia muy bonita, ¿no? Y que es un excelente recurso de catequesis personal, o sea, para verla, porque es muy, muy emocionante, y para llevar a los niños, porque está hecha para los niños. Y esta película es básicamente la vida de Jesucristo hasta la resurrección. Y es una película animada. Pero ¿cuál es la característica principal? Es que tiene un niño que es un participante, se va insertando en estos momentos de la historia, y mientras su papá, que también aparece en algunos momentos de la historia, es el que va contando toda esta historia. Entonces, lo que trato de decir es que tiene una forma, no solamente unos dibujos animados que a mí me parecen bonitos, pero ya saben, en el arte en general hay diferencia de opiniones. A algunos les puede gustar más, a otros les puede gustar menos. A mí me parece que la animación, el dibujo animado, está bien logrado, ¿no? Tiene buenos movimientos, buenos dibujos y por supuesto una gran sensibilidad cristiana en la producción. Como saben ustedes, el productor de los estudios Ángel, de Angel Studios, es un evangélico, pero es un evangélico que le gusta trabajar con un mensaje cristiano 100% bíblico, que no vaya en contra de todos los que leemos la Biblia de verdad, incluyendo los católicos, ¿no? Y si ustedes recuerdan, el actor principal de Los Elegidos, el que actúa de Jesucristo, Jonathan Roumie, es católico. Y escogieron a un actor católico para el papel más importante de esa serie. Y para algunos que tienen, digamos, una sensibilidad más elevada respecto de qué cosa dicen los protestantes y los católicos, ¿existe algún momento en la película en que uno puede decir, sí, acá se le filtró pues la visión evangélica? Existe, yo diría, uno y medio, ¿no? O sea, uno perceptible para alguien que está buscándolo, como yo, digamos, porque después quiero compartirlo con ustedes, y otro que, o sea, no es gran cosa, pero la narrativa para un niño es excelente, y creo que no solamente ir a ver la película, sino que tenerla para que los niños la vean, es de verdad un repaso del catecismo. Y la película se llama El Rey de Reyes, una muy buena elección del nombre, porque el gran escritor británico, Charles Dickens, ¿no? El que escribió Grandes Esperanzas, Un Cuento de Navidad, Oliverio Twist, o sea, cosas que nosotros hemos leído en nuestra infancia o juventud o lo hemos visto convertido en películas, ¿no? Estas historias, y si no las hemos leído, deberíamos leerlas porque son clásicos universales y muy bonitos, además como novelas, ¿no? Charles Dickens escribió un libro, ¿no? En realidad un cuento largo, un poco como un cuento de Navidad, un cuento largo, que él tituló La vida de nuestro Señor escrita para mis amados hijos. Y efectivamente se la escribió solamente para sus hijos. En una época en que cualquier cosa escrita por Dickens hubiera
sido un éxito y le hubiera traído beneficio económico. Pero Dickens dijo, esto lo escribo solo para mis hijos, y se los leía siempre para Navidad, les leía el cuento completo para Navidad. Y de hecho, Dickens había prohibido a la familia que este cuento se compartiera fuera del hogar. Solamente en 1934, cuando murió el último hijo de Dickens, los nietos decidieron que había que publicarlo el valor que tenía. La película el libro, perdón, es muy bonito, pero porque era toda la vida de Jesucristo, fue recibido con cierta indiferencia. No es tanto, ¿no? Como las otras obras de Dickens, pero yo estoy en desacuerdo, no soy crítico literario, pero a los que les gustan las obras de Dickens, esta va a ser extraordinaria. Incluso sabiendo la historia, porque nosotros ya no sabemos cómo va a terminar Oliverio Twist o cómo va a terminar un cuento de Navidad, cuando lo comenzamos a leer sí sabemos cómo va a terminar esta historia, ¿no? La vida de nuestro Señor. Y le llaman los productores de Ángel, del estudio Ángel, le llaman el Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque Dickens inventa un personaje, ¿no? Pero ese personaje lo llama con el nombre de su hijo, y él es el personaje que va a narrar las cosas. Entonces dice Charles Dickens, ¿no? Va contando ahí. Y su hijo, el menor Walter, era efectivamente un apasionado del rey Arturo, ¿no? De la corte británica del rey Arturo, los dragones, los combates de espadas. Al comienzo de la película, Charles Dickens le dice, mira, te voy a contar una historia. Y el niño responde, si no tiene un rey, no me interesa escucharla. Y entonces Charles Dickens le dice, no, tiene un rey, y tiene varios reyes, ¿no? Sabiendo que va a contar, por ejemplo, el pasaje de los Reyes Magos, pero este es un rey muy especial, entonces le pica la curiosidad, y así es como es toda la película, ¿no? No quiero contarles más, pero tiene episodios que hacen que uno que es mayor, como Charles Dickens, se sienta inmerso en pasajes, donde él se mete en pasajes, y no se mete, pues, de una manera invasiva, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando los niños van corriendo a Jesús, la película pone a Walter entre ellos, ¿no? Riéndose, ¿no? Socializando con otros niños como él, y después diciéndole a su papá, que está contando la historia o guiando, digamos, la historia, qué increíble es, o sea, su propia experiencia, ¿no? Entonces, tiene esta capacidad de ser inmersiva, y junto a esto de ser inmersiva es que es la historia completa de Jesús, desde el nacimiento hasta su resurrección. Y entonces, haber condensado toda la historia de Jesús, haber condensado los evangelios en 1 hora 30 y tantos, 1 hora 40, si recuerdo bien, es sorprendente, y es un catecismo. Y esto enseña a los niños. Y no solamente les enseña, no reemplaza, sino que yo creo que les produce además el interés por decir dónde puedo leer más, y donde pueden leer más es en los evangelios. Esta, por ejemplo, me parece una genialidad narrativa que Charles Dickens no utilizó en ninguna de sus otras obras, la utiliza en esta en particular. Y desde el punto de vista literario, o sea, cuando alguien escribe, no es fácil meterse como personaje, meterse a uno mismo, meter a alguien, un personaje que no pertenece a la historia, y para hacerlo simplemente interactuar, porque quería que sus hijos se sintieran metidos en la historia de Jesús. Charles Dickens nunca hizo profesión abierta de su fe cristiana. Él había sido criado anglicano, pero sí era un hombre que estaba convencido de la verdad de Jesucristo. Yo no conozco si es que él era un regular para atender a misa, pero que la cultura tenía que ser cristiana, que había que seguir enseñando las virtudes que encontramos en Jesucristo, y sobre todo predicarlo como Dios, como un hombre Dios, no como un buen revolucionario, como un gurú que enseñó cosas impresionantes, no, como
Dios, el Verbo encarnado, el Hijo del Padre, y que pasa por toda esta gama de experiencias, especialmente la pasión y la resurrección. Miren, les puedo decir, para los que están preocupados de que los niños vean, digamos, la pasión, les puedo decir lo siguiente, para no malograr la película, les puedo decir lo siguiente: está hecho con mucho tacto, no oculta nada de la pasión, pero está hecho con el tacto suficiente como para que un niño, un hijito, una hijita, puedan entender la tragedia de la pasión y muerte del Señor Jesús sin elementos que le sean particularmente perturbadores, ¿no? Entonces, realmente es un gran acierto de la producción. Ese es el valor que le veo. Cuenta toda la historia, la cuenta en cine animado, en dibujos animados, y es una perfecta catequesis para los niños, ¿no? Sobre el hecho de, digamos, la calidad, la perfección, etc. Yo tengo una impresión de que es una muy buena película, pero dejo eso a los críticos, ¿no? Una vez me preguntaron qué pensaba de Los Elegidos, di mis comentarios. Mucha gente se centró en criticar: a mí no me parece, a mí no me gusta. Mira, es una película, no estoy hablando aquí de un evangelio ni nada por el estilo. Es una película, y como toda película le va a gustar a gente y no le va a gustar a otra gente, pero este valor, especialmente para los niños y para compartirlos con los niños, es decir, no ir y dejarlos para que vean, no, compartirlo con los niños, es un valor muy grande. Yo no tengo niños, como saben, así que fui a ver la película solo, y en otras circunstancias hubiera ido con mi comunidad, y la película tuvo un gran efecto muy positivo de preparación para la Semana Santa. Y en este Jueves Santo no quería dejar de compartirlo y de proponerlo como una herramienta de las tantas que necesitan los padres para educar a los hijos en la fe. Que tengas un buen día.